Ya, hoy día vamos a ver el tema de electroquímica. Vamos a ver un poquito los conceptos. Es importante no perder de vista los conceptos. Dice, la electroquímica es una rama de la química que estudia la transformación entre la energía eléctrica y la energía química. Las reacciones químicas, no, en otras palabras, las reacciones químicas se dan en la interfaz de un conductor eléctrico llamado electrodo, que puede ser un metal o un semiconductor y un conductor iónico, el electrolito, pudiendo ser una disolución o solución, y en algunos casos especiales un sólido. Si las reacciones químicas son provocadas por una diferencia de potencial explicada externamente, se hace referencia a la electrólisis. En cambio, si la diferencia de potencial eléctrico es creada como consecuencia de una reacción química, se conoce como un acumulador de energía eléctrica, también llamado batería o celda galvánica. Las reacciones químicas en las que se produce una transferencia de electrones entre moléculas se conocen como reacciones redox. Y su importancia en la electroquímica es vital, pues mediante este tipo de reacciones se llevan a cabo los procesos que generan electricidad o en caso contrario son producidos como consecuencia de ello. En general, la electroquímica se encarga de estudiar las situaciones donde se dan reacciones de oxidación y reducción, encontrándose separadas físicamente o temporalmente en un entorno conectado a un circuito eléctrico. Esto último es motivo del estudio de la química analítica, ¿no? Una subdisciplina conocida como el análisis potenciómetro. Bueno, a ver, un poquito de historia. Los antecedentes acerca del conocimiento de la electricidad era teratmosférica. Charles de Coulomb, teoría de la atracción electrostática en 1781, y los estudios de Henry Cavendish, Joseph Priestley y Humphrey Davy en Inglaterra lograron pavimentar el camino hacia el nacimiento científico de la electroquímica. Un poquito de historia. Principios, reducción, oxidación. Las reacciones reducción-oxidación son las reacciones de transferencia de electrones. Esa diferencia se produce entre un conjunto de elementos químicos, un oxidante y uno reductor, en forma reducida, uno en una forma reducida y otra forma oxidada, respectivamente. En dichas reacciones, la energía liberada de una reacción espontánea se convierte en electricidad, o bien se puede aprovechar para inducir una reacción química no espontánea. Equilibrio de las ecuaciones redox. Las reacciones electroquímicas se pueden equilibrar por el método ion-electrón, donde la reacción global se divide en semi-reacciones, una de oxidación y otra de reducción. Se efectúa el balance de carga y elemento, agregando oxígeno, OH, H2O y O electrones para compensar los cambios de oxidación. Celdas electroquímicas. La celda electroquímica es el dispositivo utilizado para la descomposición mediante corriente eléctrica de sustancias ionizadas denominadas electrolitos para la producción de electricidad. También se conoce como celda galvánica voltaica, en honor a los científicos Luigi Galvani y Alessandro Volta, quienes fabricaron las primeras de este tipo a fines del siglo XVIII. Las celdas electroquímicas tienen dos electrodos, un ánodo y un cátodo. El ánodo se define como el electrodo en el que lleva a cabo la oxidación, y el cátodo donde se efectúa la reducción. Los electrodos pueden ser cualquier material que sea un conductor eléctrico, como metales o semiconductores. También se usa mucho el grafito debido a su conductividad y a su bajo coste. Para completar el circuito eléctrico, las disoluciones se conectan mediante un conductor por el que pasan los cationes y aniones, conocido como puente de sal o puente salino. Los cationes disueltos se mueven hacia el cátodo y los aniones hacia el ánodo. La corriente
eléctrica fluye del ánodo al cátodo porque existe una diferencia de potencial eléctrico entre ambos electrolitos. Esta diferencia se le mide con la ayuda del voltímetro y es conocida como voltaje de la celda. También se denomina fuerza electromotriz o bien potencial de celda. No, acá vemos una celda electroquímica, ¿no? ¿Qué me dice? ¿Cómo estás, Aaron? Estábamos viendo el tema de electroquímica, ¿ya? Dice, la electroquímica es una rama entre la química que estudia la transformación entre la energía eléctrica y la energía química. Las reacciones, ¿no? En otras palabras, las reacciones químicas se dan en la interfaz de un conductor eléctrico llamado electrodo, que puede ser un metal, un semiconductor y un conductor iónico, el electrolito, pudiendo ser una disolución, en algunos casos especiales, un sólido. Sí, las reacciones químicas son provocadas por un diferencial de potencial aplicada externamente. Se hace referencia a la electrolisis. En cambio, si la diferencia de potencial eléctrico es creada como consecuencia de una reacción química, se conoce como acumulador de energía eléctrica y también llamado batería celda galvánica. Y estamos viendo lo que era una celda galvánica. Celda electroquímica es el dispositivo utilizado para la descomposición mediante corriente eléctrica de sustancias ionizadas que tienen electrones negativos denominados electrolitos o para la producción de electricidad. ¿Ya? Las celdas electroquímicas tienen dos electrodos, el ánodo y el cátodo. El ánodo se define como el electrón en el que se lleva a cabo la oxidación y el cátodo donde se efectúa la reducción. Los electrodos pueden ser de cualquier material que sea un conductor eléctrico como metales o semiconductores. También se usa mucho el grafito debido a su conductividad y su bajo costo. Para completar el circuito eléctrico, las disoluciones se conocen mediante un conductor por el que pasan los cationes y aniones, conocido como puente de sal o puente salino. Los cationes disueltos se mueven hacia el cátodo y los aniones hacia el ánodo. La corriente eléctrica fluye del ánodo al cátodo porque existe una diferencia de potencial eléctrico entre ambos electrolitos. Esta diferencia se conoce con la ayuda de voltímetro, es conocida como voltaje de la celda. No, entonces acá tenemos un ejemplo, ¿no? Ánodo, cátodo, el puente salino representado por el tubo en forma de U invertida, contiene la distribución del elemento, permitiendo la interacción eléctrica entre el ánodo y el cátodo. Las puntas de este deben estar tapadas con pedazos de algodón para evitar la disolución del elemento, contaminen los otros contenedores, ¿no? Sin cobre, ¿no? No, entonces se liberan electrones, ¿no? Uno gana, pierde electrones y en ese contexto hay electricidad. Y ya, ya vamos a seguir, ¿ya? En este capítulo analizaremos solo los procesos electrolíticos, los procesos electroquímicos se dividen en procesos electrolíticos y galvánicos. Es el proceso en el cual utilizamos la energía, procesos electrolíticos, es el proceso por el cual utilizamos la energía eléctrica para provocar una reacción química. Parte de una celda electrolítica, acá tenemos el cátodo, el ánodo, que el cátodo tiene carga negativa, el ánodo, que son electrodos, de la celda electrolítica, el electrolito, flujo electrónico, acá fluye la electricidad, fuente de voltaje, ¿no? La tensión. Celda electrolítica ocupa recipiente donde se produce la electrólisis. Electrolito
Sustancia que se reduce u oxida, generalmente y se encarga de lograr el circuito eléctrico. Los electrolitos son en su mayoría sustancias iónicas fundidas o en soluciones acuosas. Ujú. Electrodo, material que se encarga de transmitir el flujo electrónico y es el lugar donde se produce oxidación, ánodo y reducción cátodo. Los electrodos pueden ser activos, participan en la reacción química como por ejemplo cobre, hierro, ¿no? Esos elementos. Zinc. Inertes no participan en la reacción química, por ejemplo platino, carbono, etc. Reacciones, electrodos, el cátodo y el ánodo. El cátodo tiene una reducción y el ánodo una oxidación. No, el cátodo pierde electrón, el ánodo gana un electrón, ¿no? No, perdón. Sí. El cátodo gana un electrón, el cátodo ánodo pierde electrón. Pierde electrón, se oxida, gana electrón, se reduce. Electrólisis de sal fundida. Cátodo, carga negativa, ánodo, carga positiva. Desde el conducto de electricidad, el sodio y el cloro. Dice dos moléculas de sodio, acá ganan, ¿no? Tiene carga negativa, ganan electrones. El cloro, ¿no? Dos electrones pierden electrones, ¿no? Entonces, esta es la reacción que se da, ¿no? Dos átomos de sodio, ¿no? Con su oxidación, más dos átomos de cloro, ¿no? Me dan dos átomos de sodio, ¿no? Que es un sólido, más dos átomos de cloro, que es un gas. Electrólisis de soluciones acuosas, y acá, entre el agua acá, ¿no? Igual tenemos el cátodo, ¿no? Igual que gana electrones, y el ánodo que pierde electrones. Entonces aquí interviene el agua, ¿no? Leyes de Faraday, importante, ¿eh? Para hacer los ejercicios. Dice, la masa que se libra o deposita en un electrodo es directamente proporcional a la cantidad de electricidad que atraviesa por la celda. La masa liberada o depositada es igual, dice, a EQGX. EQGX equivalente gramo a la sustancia X. Q es la carga en Coulomb, que es una unidad de medida, ¿no? Por la carga en Coulomb, pero entre 96.500 Coulomb. Recuerda que 96.500 Coulomb es un Faraday. Faraday. Pero la masa liberada o depositada es equivalente a gramo por, dice, Q'. Q' en Faraday. Se sabe que la carga es la intensidad de corriente por el tiempo, en segundos. ¿Ya? Entonces, la masa liberada o depositada es el equivalente gramo de la sustancia X. El equivalente gramo es igual al peso atómico de la sustancia entre... Peso atómico del elemento, sustancia entre el peso equivalente, sería por la intensidad, que puede ser en amperios, por el tiempo, que es en segundos,
entre 96.500. Es un tipo de fórmula. Ya es la primera ley de Faraday. Dice, ¿cuántos gramos de agua se descompondrá en 1.5 amperios si a través de una solución acidulado de H2SO4 durante 8 horas? Entonces nos hablan de cuántos gramos de agua se descompondrá. Estamos hablando del agua, ¿no? Entonces la masa atómica del agua, o el peso atómico es H2O. El oxígeno tiene 16, peso atómico, el hidrógeno es 1. Pero hay dos átomos, ¿no? 16 más 2, 18. Equivalente gramo del agua es el peso atómico 18 entre el peso equivalente, ¿no? El peso equivalente es el estado de oxidación. Cuando tenemos un elemento con hidrógeno, siempre será el peso equivalente, la cantidad de hidrógeno, es 2. Me dicen que la intensidad de corriente es 1.5 amperios y se da en 8 horas, de 8 horas. Pero esas 8 horas las expresamos en segundos. Entonces, en 8 horas hay 60 minutos y 1 minuto 60 segundos, ¿no? 8 por 60 por 60. 8 por 3600. Entonces, los gramos de agua que se compondrán será el equivalente gramo 9 por la intensidad 1.5 por el tiempo en segundos, 8 por 3600, ¿no? Todo entre 96.500. Eso me dará 4 gramos. Esta es una forma de elaborar, aplicando la primera ley de Faraday, ¿no? Aplicando la fórmula. Dice, determine la masa de calcio obtenida a través de una solución de sulfato de calcio, este compuesto, si se le somete a una corriente de 96.5 amperios durante media hora. Entonces, masa de calcio. El peso atómico del calcio es 40. El equivalente gramo del calcio, ¿no? La oxidación del calcio es 2. Entonces, 40 entre 2, 20. La intensidad de corriente es 96.5 amperios. Media hora es 30 minutos, será 30 en segundos en 30 por 60, 1800 segundos. Entonces, la masa, ¿no? La masa del calcio será el equivalente gramo del calcio por la intensidad por el tiempo entre 96.500. Entonces, el equivalente gramo es 20 por el amperio, la intensidad 96.5 por 1800 entre 96.500. Más el calcio será 36 gramos. ¿Ya?
Ya, dice, segunda ley, si conectamos varias celdas electrolíticas en serie, de la masa depositada o liberada, son proporcionales. Esa es la segunda ley de Faraday, ¿no? Si conectamos, dice, varias celdas electrolíticas en serie, la masa depositada o liberada son proporcionales a los pesos equivalentes de las mismas. Entonces, la masa de cada uno de los elementos es equivalente al peso equivalente, ¿no? Sí, no, la masa depositada son pesos equivalentes de las mismas. También se cumple que masa en gramos del elemento, donde peso equivalente es igual a intensidad por el tiempo entre 96.500, es una constante para las tres celdas. Entonces tenemos la masa de este elemento Sn, del cobre y del hierro. Entonces la masa de los tres elementos es igual a, entre el peso equivalente, bueno, 118 entre 4, acá 73.5 entre 2. Estos divisores son los estados de oxidación, ¿ya? Hierro es 56 entre 3, ¿no? Ya está, ya tenemos la equivalencia. Dice, se colocan dos celdas electrolíticas en serie, una que contiene AgNO3 y la otra CuSO4. Luego de un tiempo de ser sometidas a electrólisis, se depositan 54 gramos de plata. ¿Cuánto de cobre se depositará? Tenemos el peso atómico de la plata y del cobre. Entonces hacemos la equivalencia, ¿no? La segunda ley de Faraday. Las masas en el peso equivalente de la plata sería igual a la masa y el peso equivalente del cobre. No, peso equivalente de la plata es 108 entre 1, ¿no? 1 es el estado de oxidación, ¿ya? De la plata. Y arriba es su peso atómico. Igual, el cobre, su peso atómico es 63.5 y su estado de oxidación es 2. Y me dicen que se depositan 54 gramos de plata. Entonces hago mi regla de 3 acá. 54 gramos de plata entre el 108, que es el peso equivalente de la plata. Me piden la masa de cobre, ¿no? Entre 31.75. Ya, entonces la masa del cobre será, pues resolviendo la ley de 3, 38.75 entre 2. Me sale este resultado, ¿no? Y así con eso podemos hacer ejercicios.
Y entonces la idea acá es, vamos a hacer ejercicios y vamos a hacer ejercicios y bueno, si lo haces bien o tratas de hacerlo bien, te considera medio punto para el examen, ¿ya? Entonces yo te voy a dar unos minutos para que trates de resolverlo y ya si no yo lo hago. ¿Ya? Primero voy a poner la fórmula, ¿ya? A ver cómo lo harías, ¿ya? Ah, lo voy a hacer ya. Dice,
Una sal de calcio sea 2 electrones, quiere decir que su estado de oxidación es 2. Va a servir para hallar el peso equivalente. Es sometida a una electrólisis con una intensidad de corriente de 9.65 amperios. ¿Cuánto tiempo debe durar la electrólisis para que se deposite 20 gramos de calcio? Entonces desarrollo acá, ¿no? Yo quiero, me van a dar 20 gramos de calcio, ¿no? Ya. ¿No? Es igual, dice, a el equivalente gramo del elemento que es el calcio. Su peso atómico del calcio es 40, ¿no? Pero el equivalente gramo será entre 2, ¿no? Porque su oxidación es 2. ¿Está? Por la intensidad, que es 9.65, ¿no? Y por el tiempo dice que es... El tiempo es lo que me piden, ¿no? En segundos. Y ahora todo eso entre 96.500 coulombs. Y esta es mi ecuación. No, entonces para hallar el tiempo, bueno, multiplico este por este, entre este y entre este, ¿no? Este por este, entre este y entre este. ¿Cuál saldría el tiempo? Ya, entonces, bueno, David, estamos haciendo ya el ejercicio de electroquímica. La fórmula es la masa en gramos, ya, de un elemento que ha producido electroquímica será igual al equivalente gramo, que es igual al peso atómico perdón, la masa atómica entre el peso equivalente, por la intensidad de corriente por el tiempo entre una constante que es 96.500 coulombs, que es igual a un Faraday, ¿no? Entonces, dice, una sal de calcio, calcio con 2 electrones de oxidación, o sea, ese es su estado de oxidación, es sometido a una electrólisis con una intensidad de corriente de 9.65 amperios. ¿Cuánto tiempo debe durar la electrólisis para que se deposite 25 gramos de calcio? Entonces, hago mi fórmula, la masa, ¿no? Final, masa en gramos, 20 gramos, es igual a el equivalente gramo del elemento calcio, su peso atómico es 40, entre el estado de oxidación es 2, por la intensidad de corriente, que es 9.65 amperios, por el tiempo, que es lo que me piden, entre la constante 96.500 coulombs. Entonces yo resuelvo esto acá, ¿no? Hago este entre este, luego lo divido entre esto y me da el tiempo. ¿Cuánto saldría el tiempo?
Bueno, si hacen toda esa operación sale 10.000 segundos, ¿ya? Ya está. Ya vamos a otro ejercicio, ¿ya? Está bien. Ya vamos a otro ejercicio, ¿ya?
Ya, muchachos, un ratito, voy a cerrar para que puedan entrar, ¿ya? Por favor, para la clase. Pueden entrar rápido, ¿ya?